Concepto o definición y características del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una herramienta esencial para la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha surgido el concepto de control de convencionalidad como la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su jurisprudencia. Una de las características principales características es que consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la Corte Americana de Derechos Humanos. Debe ser realizado de oficio por la autoridad pública. Su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad. Debe realizar un ejercicio de las relaciones de las obligaciones del Estado y la obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios de derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado. Hay varios expedientes que nos hablan sobre esta doctrina de en qué consiste el control de convencionalidad, empezando por el expediente 5290-2004. En este expediente, la parte conducente es que nos dice cuáles son esas bases que tiene el control de convencionalidad y pues hace referencia a los principios y las leyes internacionales, pero que sean compatibles y armonizadas con todas esas acciones que hay de manera interna. Y es por eso que busca también que se cumplan y se velen esos derechos humanos. También está el expediente 2151-2011 que nos habla específicamente de la característica del control de convencionalidad, que es ex officio. ¿Qué quiere decir ex officio? Es decir, que todos los jueces y tribunales internos están obligados a ejercer este control de convencionalidad y que Guatemala, ¿verdad?, está obligado a que los tratados internacionales velen y que se cumplan en Guatemala. Guatemala, la encargada de darle entrada al territorio nacional a todo ese abanico de derechos humanos, producto de convenios internacionales, es la Constitución Política de la República, por medio de sus artículos 44 y 46. En esos artículos se establece primero que nada que aunque los derechos y garantías no estén expresamente en la Constitución, en materia de derechos humanos siempre estarán respaldados por ella, puesto que son aquellos derechos y garantías que poseemos por el simple hecho de ser personas. Por otro lado, el artículo 46 establece que todo tratado y convenio en materia de derechos humanos tendrá preeminencia sobre la Constitución. Esto siempre en observancia de la Convención de Viena, que básicamente esta es una guía y son los cimientos de los tratados internacionales. Por medio de este tratado es de que los estados saben cuáles son sus derechos, obligaciones y deberes frente a otros estados al momento de suscribir un nuevo tratado. El control de constitucionalidad tiene como objetivo principal establecer que tanto las normas como las actuaciones de las autoridades estén regidas de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Este tiene su origen en el país con la Constitución que fue promulgada en 1979 y así posteriormente con el resto de constituciones hasta llegar a la Constitución que está vigente desde 1985, la cual rige actualmente el país. Esta tiene un sistema de control de constitucionalidad mixto en el que combina el sistema difuso con el sistema concentrado. El fundamento jurídico específico del control de constitucionalidad lo encontramos en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, instrumento en el que, en otras cosas, se regulan y reconocen derechos humanos fundamentales. El bloque de constitucionalidad. Este tiene como función esencial hacerse valer como herramienta de recepción del derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores que adquiere el Estado de Guatemala mediante la ratificación de diferentes convenios, y al mismo tiempo servir de complemento para la garantía de los derechos humanos en el país. Dicho concepto surge en la década de los 70 en Francia, cuando el Consejo Constitucional francés se declaró, a través de una resolución innovadora, competente para conocer sobre la inconstitucionalidad de una ley que regulaba en aquel entonces derechos y libertades fundamentales de los seres humanos.
La Corte Constitucional de Colombia definió el bloque de constitucionalidad mediante la afirmación de que el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucionalidad, son utilizados como parámetros del control mismo, para cuanto han sido normativamente ingresados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la misma Constitución. Su fundamento principal en cuanto a Guatemala se refiere se encuentra en el artículo 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a hablar específicamente de unos expedientes importantes, empezando por el 280-90, que nos habla de esa supremacía que habla del artículo 46, el cual nos indica que están al mismo nivel de la Constitución, porque si no, la Constitución puede verse en este juego de modificaciones, puede estar sometida a derogaciones. Entonces hace esa aclaración de que la Constitución sigue rígida y sigue superior, ¿verdad? Únicamente que esa supremacía habla sobre otro tipo de leyes, como son los reglamentos, leyes municipales, etc. También está el expediente 1089-203, que nos habla, nos confirma que la Constitución y los derechos humanos tienen que tomarse con el mismo valor y que los derechos humanos son igual de importantes que nuestra Carta Magna. Y por último, el expediente 2-2016, que nos habla que todos están obligados a cumplir con el bloque de constitucionalidad, tanto las autoridades como nosotros, todos nosotros, es decir, también los ciudadanos y los demás particulares, es decir, que hay que aplicarlo en todo ámbito.